Muy buenos días, hermanos. Que mi Dios los bendiga. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes. Bueno, la clase final que teníamos, ya hemos estado durante 4 fines de semana o 4 sábados Correcto. en esta clase de interpretación bíblica. Y como decía en la clase anterior, la interpretación bíblica es bastante extensa, no es fácil, no es breve. Es un arte que uno va desarrollando también, entonces lo que estamos aquí brindando son conceptos que nos van a ayudar a nosotros a interpretar un poquito mejor, pero no es que necesariamente después de este seminario pues ya todos vamos a interpretar muy bien la escritura, sino que estamos en un proceso, ¿no? En un proceso. Eso es como cuando a mí me gustaba mucho jugar fútbol y me dijeron el secreto de Maradona. Maradona era un buen jugador de fútbol argentino, ¿no? El secreto de Maradona es que nunca despega el balón de los pies, siempre lo tiene cerquita de los pies. Y entonces, bueno, sí, ya conozco el secreto, pero llevarlo a cabo, jugar como él y tener el balón en los pies, no, eso ya es un desafío mucho más grande. Entonces, es igual, a veces uno puede transmitir los conceptos y pueden quedar claros, hay que buscar el contexto histórico, hay que buscar el género literario, hay que interpretarlo dentro de su contexto, pero esas son pinceladas, luego uno tiene que llevarlo a la práctica. Ahora, decía que este curso más o menos tiene como 90 horas y no me siento complacido de cómo lo he enseñado. Y aquí hemos estado 8 horas, entonces quiere decir que es mucho más profundo, mucho más vasto. Y para ya no estar, por decirlo así, gastando el tiempo, ¿no? Voy a ver, hay varios micrófonos que están prendidos, entonces los voy a ir apagando. Para no ir más gastando el tiempo, vamos a entrar a una presentación que tengo para ustedes con el tema de hoy. Teología e interpretación bíblica. O sea, tenemos que determinar qué implicaciones o qué teología nosotros necesitamos tener. Bueno, quisiera hacer una breve introducción antes de entrar a la presentación, ¿sí? Porque aquí hay, como decirlo así, un círculo vicioso. Nuestra teología afecta la forma en que nosotros interpretamos y al mismo tiempo la comprensión bíblica que nosotros podemos llegar a tener va a afectar nuestra teología. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes se han inscrito. Después de que les puse el video, varios se inscribieron a mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, supongo que son varios de ustedes, ¿no? Pero en YouTube quiero empezar un estudio sobre teología, pero no teología formal como se enseña en las escuelas bíblicas, sino que a lo largo de mi trayectoria en el estudio de la Biblia, me he llegado a la conclusión de que el Dios que se predica o que se enseña en las escuelas de teología o en la teología sistemática, el Dios omnipresente, omnisciente, bueno, ese es distinto al que empieza a reflejar la Biblia. Entonces yo quisiera hacer una parte de reflexiones sobre el Dios bíblico. Por ejemplo, Dios en la Biblia dice, yo soy fuerte y celoso. ¿Qué significa que Dios es celoso? Es una característica de Dios interesante. ¿Cuántos pasajes manifiestan ese carácter en Dios? Por ejemplo, ¿y eso qué quiere decir? Que entonces la lectura que yo he hecho de la Biblia va afectando la teología, es decir, va afectando la concepción que yo tengo de Dios. Pero al revés también es cierto. Entonces tenemos nosotros una cosmovisión, podríamos llamarle. Bueno, entrando ya a la presentación, esta es la idea que presentamos en la primera diapositiva. Nuestra cosmovisión ideológica afecta positiva o negativamente nuestra interpretación de la Biblia. Bien, entonces, Selvin Monterroso, ¿quién es? Por ejemplo, ¿quién soy yo? Bueno, yo nací y crecí dentro del contexto de las iglesias de Cristo, porque mi papá, que hoy por hoy tiene 83 años, ha sido predicador de la iglesia desde los 20 años. Entonces, yo nací dentro del contexto de la iglesia de Cristo. Eh, a los que tantos años, 18 años, me fui a estudiar Biblia al Instituto Baxter, me gradué de allí, fui para Estados Unidos, regresé,
Y me quedé en ese contexto. Entonces yo soy de Iglesia de Cristo. Entonces yo entiendo la Biblia de una forma determinada, como se entiende en la Iglesia de Cristo. Si, por ejemplo, enfrente mío hay un bautista. Yo soy de la Iglesia de Cristo y digo, esto es un 6. Pero hay un bautista, entonces él va a entender la Biblia desde otro ángulo completamente diferente porque su trayectoria es distinta. Entonces, nuestra cosmovisión ideológica, yo interpreto como miembro de la Iglesia de Cristo, él interpreta como bautista, afecta nuestra interpretación de la Biblia. Eso es innegable. Entonces, yo soy varón e interpreto la Biblia desde el ángulo de un varón, pero una mujer va a interpretar la Biblia desde un ángulo un poquito diferente, porque ellas tienen otra sensibilidad. O sea, lo mismo, el mismo evento lo miramos desde perspectivas distintas. Por eso se cuenta la historia de que en determinado momento hay un accidente, hay un carro que va a más de 100 por hora y se cruza el semáforo y ¡bah! Se estrella contra un poste. Entonces, sucede eso, hay un choque. Entonces la gente se empieza a acercar. Y llega un mecánico y él empieza a observar el carro. Uy, es que reparar este carro va a estar difícil, ¿no? Porque se le dañó esto, se le dañó lo otro. A la par hay un médico y el médico no le interesa para nada el carro, sino está viendo al herido. Oye, se le dañó esto, este pobre, esto va a estar caro, va a ser complicado, una operación de 18 horas seguidas. A la par hay un padre y el padre dice, uy, pobrecitos los padres de este muchacho, esos van a sufrir mucho, ¿no? Entonces, cada quien que está observando el mismo accidente, el mismo evento, está depositando su atención en cosas ligeramente distintas. Es el mismo evento, pero lo están viendo de forma diferente. Entonces, lo que aquí estoy diciendo es que mi cosmovisión, mi trayectoria, quién soy yo, soy varón, soy latinoamericano, soy un tanto machista, yo soy un poco machista, ¿no? Soy miembro de la Iglesia de Cristo, soy egresado del Baxter incluso porque hay muchas escuelas bíblicas y cada escuela bíblica genera un cambio mental en mí. Entonces, todo eso me va a afectar la interpretación de la Biblia. Puede que mi afección sea positiva, pero también puede que sea negativa. O sea, quiero decirlo de esta forma, pero no se me malinterprete porque yo no estoy hablando bien o mal de nadie. Pero puede que haber estudiado en el Instituto Baxter afecte de manera negativa. Puede. La interpretación, la forma en que yo veo la Biblia, puede que sea negativo, también puede que sea positivo. Yo tengo un título de la Universidad Católica, soy licenciado en teología por la Universidad Católica de Honduras y puede que esa mi estadía de 5 años de estudio allá afecte negativamente, pero puede también que afecte positivamente. Entonces tenemos que estar al tanto de que mi cosmovisión me va a afectar positiva o negativamente. Ahora, vamos a entrar a explicar alguna cosmovisión que yo creo correcta para entender mejor la Biblia, ¿sí? O sea, Va per en me, eso hermano Selmi. estamos. Entonces, arrancamos diciendo que nuestra cosmovisión nos afecta positiva o negativamente y Una, ahora yo quiero hermano Selmi, explicarles o contarles a ustedes algo sobre una cosmovisión. ¿Cuál sería, por decirlo así, una cosmovisión correcta? Pero antes de continuar, quiero que se me entienda dentro de contexto. Yo no pretendo en este momentito ser el mejor intérprete de la Biblia, sí, que hay. Ni pretendo haber descubierto la cosmovisión correcta. O sea, lo que yo voy a decir puede ser criticado por ustedes. Y yo creo que eso es muy bíblico, ¿saben? Primera Corintios capítulo 14, por ejemplo, dice que los profetas hablen dos, tres por turnos. ¿De acuerdo en ese pasaje? Y los demás juzguen. Y la palabra que aparece allí es crino, o sea,
Crine, de donde viene nuestra palabra criticar, ¿no? Entonces, es bíblico que uno no crea todo lo que un predicador dice, un teólogo, un conferencista, sino que uno juzgue y diga, no, creo que tiene razón, o creo que no, creo que sí, pero se equivocó en esto. Entonces, yo no tengo ningún problema con que usted ejerza un juicio sobre mí, ¿no? Eso no es relevante. Y de hecho, me parece bíblico y me parece correcto. Le quiero mostrar una cosmovisión que puede que, dicho de otra manera, ustedes digan, yo no había pensado en eso, no lo había visto, o puede que digan, sí, me gusta, no tengo ningún problema con la crítica, ¿sí? Entonces, primero, empezaríamos con la naturaleza de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿No? Bueno, la Biblia, a mi manera de entender, es un mediador entre Dios y los hombres. Arranquemos ahí. Dios quiere hablarnos a nosotros, ¿no? Quiere comunicarse con nosotros, pero no lo va a hacer y Dios tendrá sus razones de manera presencial. Yo sé que hay muchas personas, sobre todo dentro de las iglesias más de carácter carismático, pentecostal, que dicen, Dios me habló. Pero yo soy muy escéptico en cuanto a esa situación de Dios me habló anoche, Dios me dijo, o incluso una señora que me cortaba el pelo decía, Dios me habló con voz audible, ¿no? Pues le contaba todos los chismes decía ella que le contaba todos los chismes de la comunidad, pero nunca le contaba en qué problemas andaban las hijas. Es interesante, yo sí me enteraba de eso, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico en cuanto a Dios me habló, Dios me dijo. De hecho, en la Biblia eso aparece, pero muy pocas veces. Dios se le apareció a Moisés allá en el monte Sinaí, si ustedes recuerdan, pero no se le apareció a el resto del pueblo, no se le apareció a Josué. Cuando Moisés muere, se le aparece a Josué, pero no le aparece a cada israelita todo el tiempo Dios al encuentro, sino que son momentos esporádicos. Entonces, para hablarnos Dios a nosotros, utiliza pues la Biblia. La Biblia viene entonces a ser el mediador entre Dios y los hombres, lo mismo que Jesucristo. Y aquí quiero aclarar que cuando la Biblia dice, porque existe un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres. Noten que dije un mediador y no un solo mediador, como dice Reina Valera. Hace 2 semanas dimos la parte de la crítica textual y de lo importante que es utilizar varias traducciones. Ese video ya lo subí ahí al grupo, si usted lo ha visto. Si no, voy a compartir los 4 videos también, o sea, las 4 clases los voy a compartir porque las estoy grabando. Entonces, esa partecita, esa palabra solo no aparece en el texto griego. O sea, no aparece por ningún lado. Es parte de la traducción. Entonces ahí dice, existe un Dios y existe un mediador. Para eso usted puede consultar un interlineal y le va a decir lo mismo, ¿no? Los interlineales son muy buenos. Usted puede conseguir en la web alguno. Entonces, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Para que Jesucristo sea mediador, Jesucristo debe gozar de una doble naturaleza. ¿Me entiende ese concepto? Ese concepto es básico. Si usted está teniendo problemas con su esposa, entonces usted busca un mediador, alguien que pueda lidiar entre su esposa y usted. Muy bien. O su esposo y usted, dado que una hermana esté viendo este video. Entonces, usted tiene problemas porque no se entiende. ¿Y por qué no se entiende? Porque usted es varón y ella es mujer. Usted es mujer y él es varón. Entonces, hay un problema, hay un desfase ahí. Entonces, no se entiende. Y buscan a un consejero profesional para que sirva de mediador, para que ustedes puedan enfrentar o resolver sus conflictos. Bien, vamos bien al momento. Y luego empieza la discusión de qué tipo de consejero vamos a tener, varón o mujer. Y eso como por qué. Bueno, es que si es varón va a ir conmigo y si es mujer va a ir con mi esposa. Híjole, no podemos encontrar algo intermedio. Pues no se puede.
Entonces, o me apoya a mí o la apoya a ella. No, pues un consejero varón me va a dar la razón a mí porque va a pensar como varón, pero un consejero o una consejera femenina, ¿no? Le va a dar la razón a ella. Entonces, es bien complicado. Entonces, para tener Dios relación con el hombre, Jesucristo se convierte en su mediador. Y por eso es que el apóstol recalca la humanidad de Jesús. Jesucristo, dice él, hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Porque si Jesucristo no es completamente humano, no puede entender nuestras debilidades, nuestras dificultades, ni tampoco puede ser un representativo de nuestro. Pero si no es Dios, entonces ¿cómo nos puede llevar a Dios? O sea, no se puede. Por eso tiene que haber una doble naturaleza. Pues bien, las escrituras que estoy presentando aquí como mediador entre Dios y los hombres gozan de esa doble naturaleza al mismo tiempo. Y esto es lo que determina, mejor dicho, esto es lo que determina la necesidad de la interpretación. Bien, entonces, ¿la Biblia qué es? Es un mediador entre Dios y los hombres. Es tanto divina como humana. ¿Cómo que la Biblia es divina? ¿Sí? Es la palabra de Dios dada a nosotros. Solo que esa palabra de Dios está en palabras de los hombres. Palabra de Dios encarnada en cultura humana. O sea, Dios a nosotros nos habla a través de la Biblia y por eso la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Nosotros siempre la llamamos así, la palabra de Dios, o incluso los apóstoles cuando ellos citaban el Antiguo Testamento en el libro, en el Nuevo Testamento, ellos siempre, por ejemplo, el autor de los Hebreos, él nunca decía como dijo Isaías, como dijo Jeremías, como dijo el Salmo, sino que él siempre dijo por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, siempre refirió al Antiguo Testamento como Dios hablando, ¿no? Entonces, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, pero eso lo dijo David, o eso está en el libro de los Salmos, ¿no? Sí, ok, es el libro de los Salmos, pero para el autor, a los hebreos, eso es el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Entonces la Biblia tiene ese carácter divino, pero la Biblia no fue dada en el idioma de Dios. Aquí es donde vamos a entrar en contradicción con los judaizantes. Ustedes saben que a mí me gustan los idiomas bíblicos, me encanta el griego, me encanta el hebreo, me gusta estudiar eso, más el griego que el hebreo. Y todos los días estudio griego, todos los días, sin excepción, siempre. Porque la Biblia fue escrita en griego, pero no, miren, aquí, no porque el griego sea una lengua especial, distinta, o el hebreo tenga misterios. Eso es puro cuento, eso es puro cuento. Dios habla en cualquier idioma. ¿Sí? Dios habla en cualquier idioma. No hay un idioma mejor que otro. Si Dios nos hubiese hablado, si hubiese revelado a nosotros hoy en día, hubiese hablado en español, ¿no? Y si Jesucristo hubiese nacido en República Dominicana, hubiera hablado español de República Dominicana con ese acento y no hubiera comido frijoles, hubiera comido guandules. O sea, él se encarnó literalmente. Entonces, ¿por qué la Biblia fue dada en hebreo? El Antiguo Testamento. Bueno, porque el pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hablaba hebreo. Por eso, en determinado momento el pueblo de Dios ya no hablaba hebreo, hablaba arameo y por eso Daniel tiene unas partes en arameo. Luego la iglesia se regó dentro del mundo griego y por eso el Espíritu Santo tomó la decisión de revelar su escritura en el idioma griego. Entonces quiero decir que Dios escoge el hebreo y escoge el griego porque esos son los idiomas que hablaba el pueblo de Dios. Y no solo eso, sino que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego especial, que los eruditos del siglo XIX pensaban que era un idioma específico del Espíritu Santo, pero que hoy en día ya nos dimos cuenta que no, que eso no era del Espíritu Santo, que el Nuevo Testamento se escribió en el griego de la calle, lo que se llama en griego koiné, el griego de la calle, el griego que hablaban en las plazas, el griego que la gente común y vulgar hablaba. Entonces se escribió ahí, porque la palabra de Dios se encarna en la cultura humana y utiliza categorías humanas. Ahora, ¿por qué es importante interpretar bien la Biblia? Bueno, porque es la palabra de Dios.
Por eso, o sea, sencillo como eso. Si solo fueran palabras de hombres, a mí no me interesaría. Yo nunca voy a enseñar un curso de interpretación de Platón. A mí qué me importa, es un filósofo, ¿no? Pero no voy a entrar en sutilezas y en detalles sobre él. O un curso de interpretación del periódico. Tampoco me interesa. O sea, las palabras de los hombres a mí no me interesan. A mí me interesa interpretar la palabra de Dios. ¿Sí me explico en cuanto a ese concepto? Su carácter divino es lo que hace que a mí me interese interpretarla. Pero lo que hace difícil su interpretación es esta otra parte, que cuando Dios habló en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios habló al pueblo de Israel. Y entonces, al hablar al pueblo de Israel, esa palabra de Dios se encarnó en esa cultura humana específica del pueblo de Israel. Allí, ¿ah? En su idioma, en su cultura, en sus formas de pensar. Cuando nosotros extraemos esa palabra de Dios que se escribió en esa cultura, cuando nosotros la extraemos, la sacamos de esa cultura y la metemos dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra cosmovisión, sin hacer ese brinquito, sin identificar esa cultura, cometemos errores gravísimos de interpretación. Porque esto es como que a usted le den una receta. Le voy a explicar esto, sí. Es como que usted vaya al médico porque usted padece de los pulmones. Usted no. Va a poner el ejemplo. Usted padece los pulmones. Muy bien. Entonces usted va al médico y el médico va a buscar la causa de su padecimiento. Y su causa es que usted padece de los pulmones porque donde usted vive hay mucha humedad. El médico le va a dar una receta, una serie de consejos y un medicamento. Yo padezco de los pulmones, pero es que porque fumo. Aclaro, solo es un ejemplo. Selvi Monterroso no fuma. ¿Eh? Y para que no digan después, el hermano fuma. ¿No? Entonces, yo soy fumador, supongamos, soy fumador, padezco de los pulmones. Y usted dice, a mí me recetaron tal cosa, pruébelo. No, yo no tengo por qué probar la receta suya, porque la razón por la cual usted padece de los pulmones es una y la razón por la cual yo padezco de los pulmones es otra. Entonces, el medicamento o la receta que es para usted no va a ser para mí. Son dos completamente distintas, aunque el problema sea el mismo. Sí, me está entendiendo. Entonces, la palabra de Dios se dio dentro de la cultura hebrea para el pueblo de Israel por situaciones que ellos tenían. Y cuando nosotros sacamos esa receta y la trasladamos a nuestra cultura sin pensar cuál fue la causa de ambos problemas, aunque el problema sea el mismo, entonces cometemos un error de interpretación. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Continuando con nuestra exposición. ¿Cuál es el propósito de la Biblia o por qué Dios dejó la Biblia? Bueno, el principal propósito de la Biblia es revelar a Dios. Y lamentablemente, dentro de el mucho estudio bíblico que yo he visto, poco se toca ese punto. O sea, todo lector de la Biblia debe ser un amante de Dios, debe encantarle la persona de Dios y no debe fijarse tanto en el texto como en el Dios que está detrás del texto. O sea, cuando se revela la Biblia, es Dios quien está revelándose, mostrándose, dándose a conocer. Y entonces a mí me debería de interesar el estudio bíblico precisamente por ese detalle, porque Dios está detrás de él y porque Dios se está revelando a sí mismo, me está mostrando cuál es su carácter, cuál es su forma. Por eso es que les comentaba hace un ratito, yo quiero iniciar una serie de estudios que se llame El Dios de la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces los teólogos modernos crean a un Dios a su imagen y semejanza, y más nosotros nos dedicamos a explicar, a perfilar al Dios de la filosofía. ¿No? El Dios que enseñan los filósofos o que enseñan los teólogos sin tomar en cuenta qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que la Biblia cuenta acerca de Dios. Porque Dios está revelando, ¿no? Cuando dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, e inmediatamente dice porque tu Dios es, ni te inclinarás a ellas, ¿no? Porque tu Dios es fuerte y celoso.
Dios mismo está diciendo, yo soy celoso. Dios mismo está diciendo eso, ¿no? O el autor a los Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor, sí, pero de eso no nos gusta hablar. Nos gusta hablar de que Dios es amor, que quiere a todo mundo, pero eso de que es fuego consumidor, eso a nosotros no nos parece. O en vosotros, dice el Señor, me santificaré. ¿Y eso qué significa? Es decir, que Dios no comparte su gloria con nadie, etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia, su propósito principal es revelarme a Dios. Me está revelando a Dios. ¿Quién es Él? ¿Sí? Número dos, que podría ser un propósito de la Biblia, es sensibilizar al hombre para que perciba a Dios en su vida. Déjeme explicarle este puntito. Dios se revela en la Biblia, muy bien, pero Dios no es un personaje de la Biblia, como el lobo en la Caperucita Roja. Dios es un ser real, latente. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto insensibles para entender, para percibir, para comprender el mundo espiritual. Sí, nos hemos vuelto muy materialistas. Y hay un mundo espiritual. Dentro de nuestro mundo existen ángeles, existen demonios, existen influencias. Satanás es tan real, pero poco nosotros hablamos de él. Es una realidad. Lo que pasa es que hay algunos que abusan de eso, llamémosles pentecostales. Miran al diablo atrás de cada piedra, ¿no? Ahí está el diablo. Pero en la Biblia es un ente real que se opone a los designios de Dios y que Jesús es capaz de percibir, ¿no? Cuando es tentado, yo no sé cómo fue la tentación exactamente, la Biblia revela que Satanás lo tentó y él le dice, apártate de mí, Satanás, aléjate de mí, ¿no? Déjame. Pero más adelante en las palabras de Pedro, ¿no? No seas tan duro contigo mismo, y Satanás se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Yo no hubiera descubierto las palabras de Satanás en Simón Pedro, no las habría visto allí, ¿no? Pero Jesús sí, porque Jesús tiene sensibilidad. Entonces, ¿puede usted decir cuando un hermano le da un consejo si ese consejo proviene de Dios o proviene de Satanás? ¿Puede usted identificarlo? Es una buena pregunta. ¿Sabe usted cuando Dios le está hablando y cuando Satanás es el que le está hablando por medio del discípulo, aquel que estaba más cerca de Jesús? Me explico, o sea, es Pedro el que está hablando, pero a través de Pedro es Satanás quien está dándole un consejo a Dios. ¿Puede usted descubrir eso? ¿Podría usted decir, esta predicación no proviene de Dios? Se me hace que esta predicación proviene del diablo. ¿Qué posibilidades existen de que dentro del mismo contexto de la iglesia? Ya, entonces la gente del mundo camina como si Dios no existiera, vive como si Dios no existiera, pero Dios existe, es real. ¿Lo percibe usted en su vida diaria? ¿Ve usted la mano de Dios, el poder de Dios? ¿Ve usted cómo Dios actúa? Bueno, nosotros podemos verlo si nos sensibilizamos. A ver, les voy a contar algo de ciencia. Eh, los sabores nosotros los detectamos por el olfato y por la lengua. Por eso cuando usted queda con gripe y el olfato se le daña, ya no le siente sabor a la comida. Ahí lo sentimos. Y habemos algunos que tenemos un paladar más delicado que otros. O sea, sabemos distinguir los buenos sabores. Pero yo no sé si usted sabía o no que eso se cultiva. Los catadores de café, catadores de vino o catadores de alimentos que pueden decir qué alimento es más delicioso que el otro se entrenan para eso. Yo soy, económicamente hablando, pobre. Así es de que yo no decido qué voy a comer todos los días, sino como lo que hay. Arrocito y frijoles y dele. Coma eso. Entonces mi paladar no está muy fino. Y si a mí me dan comida gourmet, yo digo, está rica, pero ¿cuál está más rica? Ah, eso está difícil, yo no sabría decir cuál está, o sea, es difícil. Entonces no me van a contratar de catador, o sea, no me pueden contratar de catador.
A mí me encanta el café, siempre estoy con café. Los que están aquí, Carlos sabe que yo siempre andaba con café. Y lamentablemente, como tomo mucho café, pues tampoco puedo ser catador de café, porque yo me tomo cualquier café que usted me dé y todos valen y son ricos, ¿no? Pero los que entrenan su gusto toman los mejores cafés y solo toman, prueban un poquitito y se vuelven expertos. Se sensibilizan para los sabores. Pues, ¿sabía usted que es lo mismo para la presencia de Dios? Le pongo un ejemplo. Elías sube al monte, ¿sí? Y Dios le dice que se le va a aparecer después de 40 días en el monte Oreb, el monte de Dios. Y aparecen cuatro teofanías, o bueno, supuestas teofanías. Teofanía quiere decir un fenómeno natural donde Dios está presente. Hay un fuego que pasa, hay un viento que quiebra las peñas, hay un fuego, un viento, ¿no? Déjeme recordar, si alguien me ayuda, está el fuego, el viento, está el silbido apacible. ¿Cuál es el Terremoto, otro, la otra teofanía que aparece ahí? un terremoto. Ah, un terremoto. Perfecto, hermano. Gracias, hermano. Hermano Franklin, mejor siga usted con el seminario, porque a mí ya me está faltando aquí. Entonces, hay cuatro teofanías. Selvin Monterronzo, con el terremoto se hubiera tirado al piso, ¿no? Y con el fuego hubiera dicho, este es Dios el que pasó enfrente, ¿no? Pero Elías se queda inmutable. O sea, el hombre está ahí parado y mira el fuego, mira el terremoto, mira el viento. Y cuando escucha el silbido apacible y delicado, se cubre el rostro. Ahora, ¿qué es lo que él siente? ¿Me entiende? O sea, él siente la presencia de Dios. Muy bien. Puede que la presencia de Dios pase enfrente mío y yo no la noté, pero él sí la nota. Por una razón. Cuando él, si usted se fija, Elías habla en el libro de los Reyes, él siempre dice, vive Jehová ante cuya presencia estoy. O sea, el hombre está tan acostumbrado a estar en la presencia de Dios que en determinado momento no la siente, la busca en el monte, la busca la presencia de Dios y cuando la encuentra, la reconoce. Como usted puede reconocer un perfume, como usted puede reconocer un sabor, como usted puede reconocer la lectura de la Biblia me revela a Dios, pero me sensibiliza para que yo perciba a Dios en mi vida. Y eso es muy importante para uno. Si usted no puede encontrar a Dios aquí, en la tierra, no lo va a encontrar en ningún otro lado. Decía un catedrático que yo tenía, la historia propia es el lugar donde Dios se revela. Tenemos que aprender eso. Tercero, restablecer la comunión entre Dios y los hombres. Si usted no consigue la comunión con Dios, la lectura bíblica está por demás. Yo no sé si usted sabía que los grandes eruditos bíblicos a veces son ateos, lamentablemente. Bueno, no que ellos digan abiertamente, yo no creo en Dios, no es eso, sino que viven como si Dios no existiera. Los grandes teólogos del siglo XX, muchos de ellos prácticamente tocaban el ateísmo. Hablaban de Dios en sentido impersonal, no como un amigo, sino hablaban de Dios como un gran poder, como una gran energía, como ese ser que da origen a todo, pero realmente no el Dios de la Biblia, que es muy personal, que es un amigo, alguien con quien se puede conversar, que está allí, ¿no? Que habla cara a cara a Moisés, que llama amigo a Abraham. Entonces, si yo no logro en mi vida esa comunión con Dios, de nada me sirve a mí conocer toda la Biblia. Entonces, la Biblia tiene ese objetivo y tengo que entender, cuando estoy leyendo la Biblia, estoy viendo cómo es Dios, porque se me está revelando, tengo que percibir a Dios en mi vida, cómo Él ha actuado en mí y también debo tener comunión con Él. ¿Qué es lo que todos aquí hemos logrado? Somos miembros de la Iglesia de Cristo, somos religiosos, ¿no? Y guía la conducta de los hombres. Sería como mi cuarta propósito. Usted puede pensar en algún otro propósito también, pero guía la conducta de los hombres. ¿Cómo comportarme? Mire.
La sociedad me enseña. Hay principios sociales que me enseñan cómo yo debo conducirme. Pero déjenme contarles una cosa. La sociedad se equivoca todo el tiempo. A veces nosotros pensamos que porque algo es legal, ya es correcto. Y no es así. Se intenta legalizar, por ejemplo, legalizar o despenalizar, se dice técnicamente, el aborto dentro de nuestras sociedades. Y uno dice, oh, mira, ya lo despenalizaron, o sea que ahora sí se puede, o sea, ahora sí es correcto. No, está despenalizado, pero sigue siendo igual de abominable para Dios que antes cuando estaba penalizado. ¿Sí? Entonces la situación es esa. Note usted, por ejemplo, que cuando los nazis alemanes eliminaron a los judíos en el campo de concentración, nada de lo que ellos hicieron, nada de lo que ellos hicieron era ilegal. Todo fue legal. Ahí en Nuremberg, que es una ciudad alemana, allí se formaron todo el aparato legal que después llevó al holocausto judío. Ok, ¿tú quiere decir que cuando ellos mataban a un judío no hacían algo que fuera ilegal? No, todo era perfectamente legal. ¿Se da usted cuenta cómo las leyes pueden llevarnos a conclusiones o a conductas erróneas? O sea, llegará el día en que la gente mire hacia el pasado y se arrepienta de todo eso. Entonces, nuestra conducta como cristianos no puede ser guiada por lo que la ley permite, autoriza o regula, sino tiene que ser guiado por lo que Dios dice en su palabra. Entonces, la Biblia guía mi conducta y me enseña a mí cómo vivir, ¿no? Entonces, yo mantengo a mi familia y proveo para los míos. Proveo no solo dinero, tiempo, cariño. ¿Y eso por qué? Porque si no pasas el gasto semanal o mensual, entonces tu mujer te va a demandar por alimentos. No, no es por eso, no es por lo que una ley me imponga, sino es porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? ¿Me explico? Hermano Evil levantó la mano. Tiene su micrófono apagado, hermano. ¿Verdad que Dios le bendiga? Voy a pedir un permisito para hacer una pregunta. Como usted acaba de decir ahora mismo, la sociedad a veces se equivoca, ¿verdad? En unas prácticas, vamos a decirlo así. Se crean leyes, establecen formas de cómo actuar en determinado momento. Se habló, por ejemplo, ahora mismo de la ley del despenalizar el aborto y otras leyes, ¿verdad? Que la sociedad o los hombres crean para guiar, conducirnos de manera armoniosa en esta sociedad. Ahora, me surgió a mí una interrogante y quiero que usted, si es posible, me dé respuesta. La sociedad se equivoca. En la sociedad somos nosotros mismos los hombres. Elegimos nuestros representantes en las cámaras de senadores, en la Cámara de Diputados, elegimos el presidente y elegimos, ¿verdad? Cualquier funcionario que sea electo, nosotros lo elegimos como representante de la sociedad. Ahora, la Biblia nos dice en algunos pasajes, Romanos 12, que las autoridades que están electas no son electas por los hombres, que Dios las elige, que debemos orar por nuestras autoridades. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que entonces esa sociedad o ese representante legisle contrario a la voluntad de Dios si es Dios quien finalmente elige y sí elige nuestras autoridades? Entonces, no sé si me hice entender ahí. Ahí como que usted me hizo un poco Sí, de ruido. hermano, perfecto, no me preocupe que perfectamente entendí la pregunta. Y le diría que con gusto yo le contestaría, solo le voy a dar un tip nada más por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Pablo a los romanos le dice que ellos deben someterse a las autoridades. O sea, la iglesia no debe ser rebelde, sino debe someterse a las autoridades, cuestión que nosotros enseñamos hoy en día, sométase.
¿no? Es decir, no vamos nosotros a levantarnos en armas en contra de la sociedad porque la sociedad legisla cosas que van en contra de la Biblia. Ahora, sobre una autoridad hay otra autoridad. Bien, entonces, Dios coloca una autoridad. A Selvin Monterroso lo coloca como anciano de la iglesia. Bueno, entonces, Dios me colocó ahí. ¿Ok? Dios me dio esa oportunidad. Pero eso no significa que lo que Selvin Monterroso haga con eso que Dios le dio va a ser correcto. Porque después Dios a mí me va a juzgar por lo que hice, sea correcto o incorrecto. Entonces hay muchos ancianos que se encargan al pastorado, realmente velan por las almas y Dios los recompensará en un futuro. Pero hay algunos que yo conozco que se han adueñado de la iglesia y por el contrario, ejercen como tiranos sobre ella, ¿no? Entonces, y usted ya no puede hacer nada porque escapa a su poder. Entonces el ego de ellos crece. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el Salmo 82, uno puede leerlo, que dictamina eso. Dios dice, está en la congregación de los dioses y juzga entre ellos. Y dice, yo a ti te di cierta autoridad, pero tú usurpaste. ¿Ah? Tú hiciste lo indebido con esa autoridad y por lo tanto te castigo. Entonces viene un castigo de parte de Dios. Ahora, yo como súbdito debo reconocer cuándo yo debo someterme y cuándo yo diría, aquí hay un error. Ya, creo que hay un error de parte de la autoridad y yo podría no someterme a ese error. Y quiero mostrar un simple ejemplo. Si yo vivo en una sociedad como la de canadiense, donde yo no puedo disciplinar a mi hijo porque disciplinarlo me lleva a confrontamiento contra el gobierno inmediatamente, yo tendría ahí que determinar si voy a cumplir mi rol de padre y realmente voy a educar a mi hijo y enseñarle mi cultura, mi forma de pensar, mis principios, o yo voy a someterme al gobierno y dejarlo que crezca como cualquier cosa sea. Entonces, en determinado momento yo no me someto. Sí, no sé si me estoy explicando. Pero claro, eso me da para mucho, mucho más. Pero Dios incluso a veces coloca en la posición alta a alguien que él determina es malo para cumplir sus propósitos. Eso lo podría incluso explicar en la Biblia. Lo que acabo de decir, y le vi el gesto, es bien raro, ¿no? Porque, mire, dice Proverbios que incluso al malo Dios lo tiene para el día malo. Expliquémoslo. A Selvin lo afectaron, lo ofendieron, pero Selvin es un hijo de Dios. Entonces Dios me dice, no te vengues, no os venguéis vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino de dar lugar a la ira de Dios. Okay. Entonces yo no me vengo, yo no me desquito de lo que me hicieron. Me estafaron y yo no respondí porque quien me había estafado era un hermano. Entonces yo no voy a demandar a un hermano. Listo. No me voy a vengar yo mismo. Entonces Dios dice, déjame a mí porque yo daré el pago. Ok, pero para que Dios dé el pago necesita un malo, ¿no? Entonces necesita a alguien que ejecute algo malo. Y ese malo, en este momentito, es un siervo de Dios, pero no en el sentido de que este sea un discípulo del Señor, un obediente al Señor, un hombre de bien, sino es un siervo de Dios puesto para ejecutar justicia, para en este momentito actuar. Entonces, hay malos que necesitan ser castigados y pues Dios tiene sus siervos que se llaman los militares. O eso hace que los militares estén entonces en el contexto este del pasaje, ¿no? Eso quiere decir que el que lleva la espada, eso significa que él va a estar en el reino de los cielos. No, significa que fue un siervo de Dios en este momentito que dio el pago necesario que yo no podía dar porque Dios me dijo a mí que no lo hiciera. ¿Lo enredé todo? No me preocupe. Es un poquito más claro cuando él explica uno más, pero debo seguir con mi presentación. Eh, Avanzo, ¿no? Dios, permítame que se me fue aquí la tecnología. Inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Eso significa la inmutabilidad. Siempre es el mismo. Eso lo dice Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por tanto, su revelación tampoco cambia, porque es divina. Que de hecho eso es lo que enseña Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Por tanto, no os dejéis llevar por doctrinas diversas. O sea, es que fíjate que Dios ahora ya cambió de opinión. O sea, antes te dijo el que creyere y fuere bautizado, pero ahora ya solo dijo el que levantare su mano. Dios no va a cambiar de opinión, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien. Sin embargo, esa revelación se encarna, y es aquí donde quiero entrar a este punto, en cultura humana y por lo tanto está sujeta a cambio. ¿Cómo así? La cultura cambia. La revelación está sujeta a cambio, es estática porque viene de Dios, pero al mismo tiempo está sujeta a cambio porque se encarna dentro de una cultura. No cambian las exigencias de Dios, pero sí la forma en que esas se comprenden. Paso a explicar. Por ejemplo, esto es típico dentro de la Iglesia del Señor y creo que todos los que estamos acá ya lo conocemos. Que para entender bien la Biblia tenemos que entender la situación de las dispensaciones. Y en la Biblia se reflejan tres dispensaciones claras, o sea, formas en que Dios trató con la humanidad de forma diferente. Está la era patriarcal. Y en la era patriarcal, ¿cómo era? Bueno, la conducta se regulaba por los patrones culturales propios de la época. O sea, cuando Dios juzgue a Abraham, lo va a juzgar en tanto lo que era bueno y malo para su propia cultura. Entonces, Abraham, por ejemplo, está casado con Sara, pero resulta que Sara es al mismo tiempo su hermana. ¿Sí sabían ustedes eso, no? Que Sara era su en medio hermana. Entonces, ¿Dios lo castigará por eso? No, Dios permitió esa situación, cuestión que en la ley mosaica está prohibido. No descubrirás la desnudez de la hija de tu padre. O sea, Abraham tenía prohibido, si Abraham hubiera vivido en la ley mosaica, eso que hizo hubiese sido incorrecto, malo, ¿sí? Jacob se casó con dos hermanas, ¿no? Era esposo de Lea y de Raquel al mismo tiempo. En la era mosaica estaba prohibido casarse con dos hermanas. No pondrás por rival de tu mujer a su hermana. Es interesante, ¿no? Entonces, en el juicio final, ¿cómo le hará Dios? No, dependiendo de los parámetros culturales, era la época patriarcal. No significa, aquí quiero aclarar, no significa que lo que Abraham hizo esté bueno, no está malo, pero en el juicio Dios utiliza mi conciencia, qué era lo que yo percibía y qué fue lo que yo hice con el conocimiento que yo tenía. Muchas cosas que Selvin hizo pueden ser malas, pero están movidas por la ignorancia. Entonces, si es movido por la ignorancia, Dios tiene misericordia. Pablo lo dice, ¿no? Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego él dice, pero fui llamado a misericordia porque yo lo hice con limpia conciencia. O sea, perseguía a la iglesia y Pablo se sentía mal por ese hecho, pero él dice, en el momento en que yo perseguía a la iglesia, no lo hice porque yo quisiera ir en contra de Dios, sino yo pensaba que eso era lo correcto. Entonces mi conciencia era limpia. ¿Significa que lo que él hizo, entonces estaba bien? No, está mal. ¿Sí? Abraham cometió pecado. Tomó por mujer a su hermana. Eso era pecado, pero él no lo sabía. Por eso Dios tiene misericordia. No que entonces él esté bien, no, el Dios quien tiene misericordia porque comprende esa situación. De hecho, hay un caso en el Antiguo Testamento, ahí mismo en el libro de los Génesis, en que viene este rey filisteo, Abimelech, y le dice a Abraham, ¿quién es esa mujer? Y Abraham dice, es mi hermana. Abraham no mintió, solo no dijo toda la verdad. Y todo Abimelech dice, wow, está linda la mujer, ¿no? Pues vamos a tomarla por mujer. Ya, pues, está guapa, ¿no? Es hermana de Abraham. Y Dios se le aparece a Abimelech y le dice, cuidado, no me tocas a esa mujer, porque es esposa de Abraham. Y Abimelech le contesta a Dios, ¿no? En la visión, o en el sueño. Y no recuerdo si fue sueño o visión. Le contesta, eh, yo no recuerdo por si alguien me va a criticar después, hermanos, era visión y era sueño, ¿no? Ok, entonces le contesta Dios, Abimelech al Señor, Señor, yo no sabía. Y le dice Dios, por eso te estoy avisando, porque tú no sabías y no quiero que cometas ese pecado. Entonces hay un momentito en que Abimelech
va a cometer un pecado de ignorancia. No importa si usted es ignorante, igual es pecado. Pero Dios tiene misericordia de esta gente en la era patriarcal. Aparece la era mosaica. La conducta se regula por las disposiciones dadas a Moisés en el Sinaí. Entonces Dios revela su voluntad, pero esa voluntad que Dios le revela a Moisés es imperfecta. ¿Por qué? ¿Porque Dios da leyes imperfectas? No, sino porque Dios da leyes que se acoplen perfectamente a la cultura hebrea de esa época, y la cultura hebrea tiene imperfecciones y por lo tanto la ley de Dios va a tener imperfecciones. Pues lo que acabo de decir es serio, si usted se fija, porque todo libro de teología le dice que la ley del Antiguo Testamento refleja la voluntad pura de Dios y yo estoy diciendo que esa ley es imperfecta. Y le voy a mostrar un ejemplo, le voy a dar una ilustración, luego le muestro un ejemplo. Vamos a decir que usted consiga al mejor sastre del mundo. Muy bien. Y vamos a decir que ese mejor sastre tenga la mejor tela del mundo, casimir inglés. ¿Ya? Ok. Y luego le dice al sastre, hágame el traje perfecto. Pero ese sastre le va a decir, disculpe, ¿para quién? Porque yo necesito medidas. ¿Mm? Y entonces usted le dice, para Selvin Monterroso. Ay, pues Elvis Monterroso no tiene un... ¿Sabía usted que a Elvis Monterroso le encanta estar tomando café? Entonces, por lo tanto, tiene una barriguita. Tiene barriga. Además de eso, tiene los brazos cortos. Entonces, esto sí me pasa a mí, yo por eso nunca puedo comprar un traje en una tienda porque siempre me quedan largas las mangas. Entonces, tiene los brazos cortos, Elvis. No es, él ya es imperfecto. Entonces usted le dice, bueno, usted hágale un traje perfecto. Ahora el sastre tiene un problema, porque si él hace el traje perfecto en cuanto a medidas, no me va a quedar. Y si él hace que el traje me quede, ese traje va a tener que tener imperfecciones para que sea perfecto. ¿Me entiende? O sea, cuando yo salgo con el traje bien talladito, usted dice, ¿qué traje más perfecto? Sí, pero para Selvi, no para nosotros. Entonces, dentro de la ley mosaica existen varios mandamientos que no tienen sentido, sino que se dieron por la cultura, lo que Jesús llama la dureza de corazón. Entonces, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, ¿no? El Señor dijo, si encuentras algo indecente, herbá, ¿no? En tu mujer y la repudias, le darás una carta de divorcio. Ella, y se la darás en su mano. Nadie que la vas a mandar por correo. En su mano se la entregas. Estás despedida. Con esa carta, ella podrá irse y casarse con quien ella quiera. Está libre. La dejaste libre. Usted no la puede acusar de adulterio. Mira, mujer adúltera, porque no, usted le dio su carta de divorcio. Pero una vez que la haya tenido otro hombre, el primer hombre no la podrá volver a tener porque harás abominable la tierra que Dios te dio. Entonces, no lo vas a hacer. ¿Está clara la ley? Está clara. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque estamos en otra cultura. Entonces uno dice, ¿qué es esa cosa indecente? No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. Los fariseos decían, porque habían tenido dos grandes maestros, uno que se llamaba Gilel, ¿ah? Y otro que se llamaba Shammai, ¿no? Y entonces Gilel, pues tendía a decir, por cualquier causa, o sea, mira, si tenía mal carácter o algo indecente, déjala. Pero Shammai decía, no, tiene que ser por alguna situación sexual. Listo. Le preguntan a Jesús en Mateo capítulo 19, Señor, ¿es lícito dar carta de repudio a la mujer por cualquier causa? Ellos están metidos entre el problema Gilel Shammai. ¿Sí? O sea, están diciendo cuál de los dos grandes rabinos tenía la razón. Y Jesús, contrario a lo que yo hubiese hecho, yo me hubiese puesto del lado de Gilel, porque creo que la interpretación de Shammai era incorrecta de la ley. Jesús se pone del lado de Shammai. Dice, ah, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es lo que dice, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los fariseos entonces dicen, esa interpretación está incorrecta, que es la de Shammai. Está incorrecto, mi. Porque entonces, ¿por qué Dios
Moisés ordenó dar carta de divorcio. Y Jesús dice algo que me va a servir para esto aquí perfectamente. Él dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad pura de Dios no podía entrar en la cabeza de los judíos. No la hubiesen comprendido y no la hubiesen podido llevar a cabo. Entonces, Moisés hace una concesión cultural. El sastre dice, mira, el traje perfecto tiene que ser más chiquito que el tuyo, Selvi, por tu estatura, ¿no? Pero te lo vamos a hacer gordito. Una concesión porque te gusta estar comiendo tamales, ¿ok? ¿Sí? O te gusta estar comiendo frijoles. Entonces, te vamos a hacer una concesión. Sí me entiende lo que estoy diciendo y lo estoy mostrando con un ejemplo bíblico. Es decir, la ley de Moisés entonces tenía concesiones. Bueno, Jesús aquí me dijo que tenía una. ¿Qué otra dijo Jesús? No, pues no importa. Con una que le encontremos, usted ya puede pensar, a lo mejor tenía otra. O sea, a lo mejor tenía otra. Si yo qué sé cuántas tenía. ¿Cuántas de esas eran concesiones, ¿no? Que aparecían allí dentro de la ley? Eh, Parte de la cultura. Yo muestro otra, pero no, déjeme analizar el tiempo. No, mejor avanzo y el punto está marcado. La era de la iglesia, que es la era del Nuevo Testamento, la conducta en la iglesia es regulada por las instrucciones de Jesús y sus discípulos, que cambian el carácter total. Por ejemplo, en la era mosaica, que es un pueblo, todo el pueblo era pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel. Entonces se da la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero luego cuando viene Jesús, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, ¿ya? Pero yo os digo, perdonad a vuestros enemigos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está este cambio? ¿Qué sucedió? ¿Por qué un cambio? Explico. Porque cuando usted regula la conducta de una sociedad y toda la sociedad es pueblo de Dios, esa conducta debe ser regulada por la ley del talión. Pero la iglesia no vive en una sociedad donde todo es pueblo de Dios, sino es una iglesia que vive dentro de un contexto diferente. Estamos viviendo dentro del mundo. Entonces, el Sermón del Monte tiene ese contexto que no tiene el Antiguo Testamento. Un contexto que en principio es un contexto de peregrinaje. Somos peregrinos en el mundo. ¿Cómo lo sé? Bueno, el mismo Sermón del Monte arranca con esta idea, bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, el Sermón del Monte presenta iglesia y mundo. El Antiguo Testamento no presenta ese pueblo de Israel inmundo, sino todo es pueblo de Israel. Su conducta es distinta. Entonces, es el contexto. Y el segundo contexto es el contexto de evangelismo, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, hay dos contextos, el contexto misional de evangelismo y el contexto de disperso entre las naciones. Bueno, ahora que acabo de enseñar ese par de contextos, déjeme explicarle. Dijo Jesús, si te pegan en una mejilla, pon también la otra. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa, por ejemplo, el día que mi hijo, que ahorita tiene 8 añitos, 9 añitos, a los 18 años, entre completamente borracho a mi puerta y yo lo reprenda? ¿Por qué viniste así? Y él me pegue un puñetazo en una mejilla. ¿Qué debo hacer en ese caso? Decir, pégueme en la otra también, porque eso es lo que Cristo me enseña. ¿Y qué sucedió? Que el contexto cambió. El contexto aquí es de predicación, de misión y con el mundo. ¿Ya? Entonces Dios me dice, por causa de Cristo, cede tus derechos. Deja que te golpeen en la otra mejilla, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es el contexto de mi familia. La ética familiar es otra cosa, es distinta.
Ahora les muestro lo que Jesús me estaba diciendo. Entonces, cuando, por ejemplo, dos hermanos tienen problemas y un hermano defrauda al otro, para eso están los ancianos de la iglesia, para regular entre ellos. Y no le van a decir al hermano defraudado, hermano, ponga la otra mejilla. No, le van a decir al hermano que defraudó, ¿sabe usted que defraudar al hermano, que Dios es vengador de todo esto? Como dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, nadie defraude en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto. Él lo dice, ¿no? Entonces yo debo aclararle a él y decirle, usted tiene que restituir al hermano a quien ha agraviado. Ok, me presenta a mí ese contexto, pero luego me cambia el contexto. Ahora, quiero contarles una anécdota. En cierta ocasión iba yo a sacar un préstamo normal. La muchacha que se encargaba de de tramitarme el préstamo en el banco, pues me dejó esperando alrededor de un año por el préstamo y siempre que yo la llamaba me decía, tranquilo, yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar. Entonces, deje de llamarme que yo lo llamo de cuando esté su préstamo. Bueno, entonces yo me aparecí por el banco y llegué hasta donde ella tenía su cubículo, no estaba allí, me senté enfrente. Y en eso pasó un alto ejecutivo y me dijo, disculpe, ¿qué está haciendo usted acá? Y yo le digo, estoy esperando a fulanita de tal porque quiero que me tramite, o sea, estoy tramitando un préstamo, pero no sé, le digo si cometí error porque yo no sé si ella trabaja todavía acá o no. Entonces me dijo, ¿cuándo fue la última vez que usted comunicó con ella? Y dije yo, ahora es cuando. ¿No? O sea, como dicen aquí en Colombia, me dieron papaya, ¿no? Entonces yo, mire, que yo llevo como un año, que no de qué, yo llamo a esta mujer, nunca me contesta y toda la cosa, ¿no? Bueno, me dijo, ahorita la llamo yo. Y entró a su oficina. Y entonces oí que levantó el teléfono y dice, la llamó, ¿no? Y me importa si estás en hora de almuerzo, te apareces en 5 minutos, le digo. Y aparece la muchacha ahí corriendo, ¿no? 5 minutos. Y entonces me quiso atender y él salió y le dijo, venga para acá, primero conmigo. Y yo solo miraba ahí atrás del cristal que ella lloraba y él le estaba diciendo saber cuántas cosas, ¿no? Pero cuando salió ella, me atendió ya muy amable y me dijo, no, ahora con la ayuda de mi jefe sí se va a poder su préstamo. Y sí se pudo, o sea, sí se pudo. Era simplemente que yo le caía mal o algo. Bueno, ella vivía en un pueblito que allí en Tegucigalpa se llama Tatumbla. Y en la iglesia me dijeron, este sábado vamos a ir a predicar a Tatumbla de casa en casa. Y yo, y Dios mío, ¿qué tal que cuando yo toco una puerta, quien abre la puerta es esta señorita? ¿Puedo yo predicarle? No, si de poder puedo, pero de que me ponga atención, no me va a poner atención, porque lo que yo hice era correcto. Estaba yo exigiendo mis justos derechos. Nadie me hubiese dicho que yo no estaba en mi derecho. Estaba en mi derecho. Pero acabo de arruinar un contacto. Si yo la hubiera defendido a ella y yo hubiese salido mal, toco esa puerta, aparece ella, dice, este es el que me defendió ayer, el que se echó la culpa. ¿Mm? ¿Sí me explico? Entonces, por causa del Señor, pon la otra mejilla. O sea, si pones la otra mejilla, tú luego puedes predicarle. Esa es la idea que está presente allí, ¿no? Entonces, ese es el contexto que nosotros tenemos hoy en día. Que mis vecinos, mi vecina de acá no es cristiana, mi vecino de acá no es cristiano, el segundo piso, eso tampoco es cristiano. Entonces ellos miran mi conducta, ¿no? Ellos miran mi conducta. Entonces el otro día me pongo a asar carne acá y el humo sale y el vecino se queja, se me están echando el humo a la casa y yo sé que él tiene derecho, pero yo también tengo derecho de asar mi carnita, ¿no? También tengo ese derecho, pues puedo hacerlo. Pero en ese momento es que uno dice, si exiges tu derecho, luego no puedes predicarle. Así de que tienes que ser amable, ¿no? Perdone, vecino, disculpe usted, ay, me perdona, y al ratito, mire, perdóneme con un platito de carnita, ¿no? Ve, mire, me perdona. Luego lo tengo sensible para predicarle el evangelio. Pero si el que está arriba fuera un hermano de la iglesia, entonces, pues sí, hay que invitarlo, ¿no? O sea, no pasa la camisola, hay que invitarlo, ¿no? Pero si se queja, yo tendría que decirle, hermano, o sea, todos vivimos en una comunidad, usted no puede ser tan quisquilloso, o sea, así como yo ahorita. Entonces, ¿tratas diferente al hermano? Claro, porque es hermano.
porque ahora los dos estamos bajo la misma ley. Yo no puedo dejarme golpear en una mejilla porque usted también necesita dejarse pegar en la mejilla. Entonces estamos en la misma regla. Sí, me capta. Y esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. La computadora se me traba, hermanos. Ok. Y por eso avanza más rápido de lo que debería. Al ratito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Explicándolo en gráfica. Que la Biblia es la palabra de Dios, pero encarnada en las circunstancias histórico-culturales en que fue revelada. Palabra de Dios, pero el contexto sociocultural de Israel y de la iglesia cambia. El Antiguo Testamento para Israel, el Nuevo Testamento para la iglesia. Y yo debería de entender ese contexto sociocultural de ambos grupos para no venir y cometer algún error de interpretación. Muy bien, eso es para entender el texto. Ahora, brincándonos un poquito de tema, el problema de la aplicación. Vamos a dejar el Antiguo Testamento por un lado, nos vamos a meter en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros ya venimos al Nuevo Testamento y aplicamos la escritura, podemos cometer este error. No todo lo que dice el Nuevo Testamento tiene la misma importancia teológica. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchos mandamientos, muchos, pero no todos van a ser igual de importantes. Anoche, sí, antenoche, teníamos un conversatorio, que a veces hago yo esos conversatorios con un hermano de aquí de Colombia. Y entonces estábamos examinando las leyes de interpretación del maestro Gilel, el que mencioné yo ahorita. Una de sus leyes de interpretación que está presente en el Nuevo Testamento es que los mandamientos de Dios iban a entrar en conflicto. O sea, cuando usted tiene varios mandamientos, esos mandamientos en determinado momento entran en conflicto. Guardarás el día de reposo, por ejemplo. Circuncidarás al niño al octavo día. ¿Y qué tal que el niño nació en sábado? Entonces, el octavo día va a ser sábado. Ahora, si yo guardo el día de reposo, pues no lo puedo circuncidar. Y si yo lo circuncido, pues quebranto el día de reposo. Entonces, si hago una cosa, quebranto la ley. Si hago otra cosa, quebranto la ley. Estoy, como dice el dicho, contra la espada y la pared. ¿Qué mandamiento voy a cumplir? Aquí es donde los maestros de Israel colocaban los mandamientos en orden. Más, menos, y colocaban todos los mandamientos en orden para que el judío ya no tuviera ningún problema con saber cuál cumplir. Esto Jesús lo dice en Juan capítulo 5. Se circuncida, ¿no? Capítulo 5, capítulo 8. Se circuncida ¿cómo se llama este? Al niño al octavo día. Y ustedes son libres de quebrantar el día de reposo, ¿no? Capítulo 5. Entonces, bien, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso necesariamente. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos bajo una ley como esa del Antiguo Testamento, así de que no tenemos la pericia para decir qué mandamiento es más importante que otro, pero hay instrucciones que se dan a la iglesia, hay principios. Pues hay principios que son más importantes que otros. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso como que es claro y evidente. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí pongo en la gráfica, si usted se fija, un sube y baja, y yo creo que todos en determinado momento jugaron algo de esto, de niños, ¿no? Se sienta un niño de un lado y el otro del otro y empiezan a jugar, que uno sube y otro baja. Pues la Biblia es exactamente así. Usted debe predicar más de aquellas cosas que en la Biblia son más importantes y menos de aquellas cosas que en la Biblia son menos importantes. Por el contrario, si usted predica más de lo que es menos importante, acaba de hacer que lo más importante sea menos importante. Me explico. Hay cosas más importantes que otras. Cuando usted eleva la importancia de las cosas que no son importantes, automáticamente y sin que usted lo quiera, rebaja la importancia de las que sí son importantes.
¿sí? El amor, por ejemplo, lo presenta Pablo como lo más importante. He aquí muestra un camino mucho más importante. Muy bien, eso es tan importante que usted debe hacer lo importante. Debe hacer lo importante. ¿No? La comunidad de los Efesios, la iglesia de los Efesios, había olvidado su primer amor y por eso es que iba a ser removido su candelabro. Aunque ellos tenían ortodoxia doctrinal, lo cual era importante, pero el amor es más importante, dijo el apóstol Pablo. Es más importante que cualquier cosa. Entonces, ¿cuántas veces usted predica de eso? Pero no predicar del amor como tema, sino predicar de cómo nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros, de cómo tenemos que dejar pasar la ofensa, cuántas veces usted instruye de eso, porque eso es importante. Entonces Pablo dijo, he aquí permanecen la fe, la esperanza y el amor. La esperanza. La iglesia primitiva se saludaba a sí mismo o se despedía con el dicho o con la expresión aramea Maranata, que significa en arameo el Señor viene. Todo el tiempo, Maranata, Maranata, el Señor viene. Un tercio de la Biblia, perdón, habla de la segunda venida de Cristo. Un tercio del Nuevo Testamento. Eso significa que si usted predica 4 domingos en la iglesia, uno de esos 4 domingos por lo menos debería de tocar el tema de la segunda venida de Cristo, nuestro encuentro con Él. Es algo que la iglesia debería tener aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he estado ya un año predicando y escuchando predicaciones, pero de las que he escuchado aquí en Colombia, todavía no he escuchado una de la segunda venida de Cristo. ¿Qué le parece? No la he escuchado. Pero entonces, ¿qué significa? Que hay un tema importante al cual aquí no se le está dando importancia. Desde que se ha predicado. Ahorita no voy a decir que se ha predicado, pero estoy diciendo que cuando usted le restó importancia a algo, automáticamente le dio importancia a algo que no era tan importante. La vez pasada, por ejemplo, hay un problema hermenéutico, un problema técnico de interpretación sobre la ofrenda. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? Ya me lo han preguntado varias veces. ¿La ofrenda es mandamiento o no es mandamiento? Bueno, hay una iglesia aquí en Colombia donde tenían dos cultos, uno en la mañana y otro en la tarde, el domingo. En la mañana se predicó que la ofrenda no era mandamiento y en la tarde se predicó que la ofrenda sí era mandamiento. Entonces usted dedicó 2 predicaciones a la ofrenda cuando la ofrenda aparece como un tema periférico en el Nuevo Testamento. Se gastó 2 predicaciones continuas, pero no tocó el tema del amor, de la segunda venida de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Y al final, la iglesia de la que estoy hablando, se dividió en dos. O sea, hoy en día son 2 iglesias. Se dividieron. ¿Y cuál fue el tema? La ofrenda. ¿Sí? Entonces, si te vas a dividir, divídete por algo que sea fundamental, o sea, por algo que sea central, pero no por un tema que sea periférico. O sea, tuve que separarme, dice usted. ¿Por qué? Porque esa gente ya no cree en el sacrificio de Cristo. Bueno, este tema sí es central. Este tema sí es fundamental, ¿sí? O, por ejemplo, yo no estoy dispuesto, Selvin, yo no soy tolerante, soy bastante intolerante, ¿no? Me caracterizo por eso. Yo no voy a mantener comunión con quien no crea que la Biblia es la palabra de Dios, con quien crea que hoy en día podemos hacer cualquier cosa independientemente de lo que la Biblia diga. No voy a mantener comunión con él, pero creo que lo que yo estoy tocando es focal, es fundamental. Y si usted no cree en la Biblia, pues prácticamente ha formado a la iglesia y a su Dios a su propia imagen y a su propia semejanza. Entonces, no puedo yo mantener comunión con eso, pero no con la interpretación de un pasaje que en la Biblia tampoco es esencial. Puede que usted opine una cosa, puede que yo interprete otra,
pero no voy a gastar mi tiempo discutiendo un asunto como ese. Puede que en determinado momento yo me reúna con usted, hagamos una sesión de 40 minutos o de 50 minutos, si quiere toda la tarde, tomamos café, expongo mis puntos, expone usted sus puntos, ya acabemos con esto, porque no es tan fundamental. Hay otras cosas más importantes. Usted no dice, yo me quiero divorciar de mi esposa porque fíjese que siempre le echa sal al huevo y a mí no me gusta el huevo con sal porque a mí me gusta echarle la propia salita. Sí, y por eso usted se va a divorciar porque no le cocina los huevos como a usted le gustaría. O sea, esa es la causal de divorcio. ¿Verdad que no tiene sentido? Pero cuando usted dice, no, es que me voy a divorciar porque ella no solo tiene un amante, tiene muchos. Entonces, hasta yo le diría, yo creo que usted se ha tardado un poco, ¿no? En tomar su decisión, porque creo que el punto es focal, fundamental. O sea, hay una infidelidad, hay algo más fuerte. ¿Sí? Me estoy explicando. Ok, entonces ese sería el punto. Cuidado con hacer aquello que sea. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que es más importante? Por eso es que usted tiene que analizar el Nuevo Testamento para ver esto se repite, esto se dice, esto, por ejemplo, que las tres virtudes que los católicos llaman virtudes teologales son las más importantes, amor, esperanza y fe, ¿sí? ¿Y dónde aparece, hermano? Bueno, pues no me crea, pero ahí está en Primera Tesalonicenses capítulo 1. Pablo lo recuerda a ellos. Me acuerdo de su amor, de su fe y de su esperanza. Primera a los Corintios capítulo 13. Es el texto que cité anteriormente. Efesios capítulo 1. En todo el poema, bendito sea el Dios y Padre, ahí aparece el amor, la fe y la esperanza, en el segundo párrafo. Entonces, eso quiere decir que eso es importantísimo. Mira dónde Pablo que casi cada rato lo dice. Entonces, si Pablo casi a cada rato lo dice, significa esto es importante. Esto es importante. ¿Cuántas veces le dijo a los tesalonicenses que tenían que trabajar con sus manos? Eso es importante, ¿no? Díganle a los hermanos que no anden de manera desordenada. Los hermanos andan de fiestas y toman, no, andan sin trabajar. Y qué interesante cómo un concepto que él repite tanto para nosotros pasa desapercibido. ¿Cuántas veces usted le predica a la iglesia que tienen que trabajar? Tienes que trabajar, niño. Por el contrario, lo que nosotros pasamos predicando es, hermanos, traigan su benevolencia para los hermanos que no tienen. Sí, pero ya te fijaste si los que no tienen, no tienen porque están enfermos, porque están en gravedad o porque simplemente no quieren trabajar, ¿no? Entonces, analiza el texto bíblico. Bueno, vamos avanzando porque ya estoy predicando en vez de estar dando la conferencia. ¿Sí? ¿Es mandamiento o es una sugerencia? Buena pregunta. Entramos a, ¿es pecado que una mujer se corte el cabello o no? Primera Corintios capítulo 11. ¿Realmente es un mandamiento ahí o es una sugerencia? ¿Mm? ¿Qué es lo que aparece? Muchas veces nosotros vemos en la Biblia cuestiones que los apóstoles dijeron de pasada y nosotros luego lo convertimos en, eso es un mandamiento. Sí, pero ¿realmente fue un mandamiento o fue una sugerencia lo que se te dio? Porque hay que hacer la distinción. ¿Es un mandamiento circunstancial o es un mandamiento permanente? ¿Cómo así? Bueno, es que en la Biblia aparece una serie de mandamientos, pero esos mandamientos fueron circunstanciales. Pablo le dijo a Timoteo, tráeme el capote, ¿no? Y tráeme los libros. Sí, pero eso era de Pablo a Timoteo y era circunstancial. En ese momentito le tenía que llevar el capote, no es que Timoteo tenía que llevar el capote todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay mandamientos que se dan a la iglesia, sí, pero ese mandamiento es permanente o es temporal. Sigo con el tema de la ofrenda. Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios capítulo 16, que deben ofrendar y que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿no? Pero cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que ese mandamiento era circunstancial, porque era una ofrenda especial que él iba a llevar a Jerusalén. Eso está claro y evidente ahí. Entonces, ¿es mandamiento? Sí, sí es mandamiento, pero es circunstancial. Okay. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5 presenta un mandamiento circunstancial.
Hay un tipo ahí que vive con la mujer de su padre, ¿se acuerdan? Primera Corintios capítulo 5. Hay un tipo que vive con la mujer de su padre y Pablo le dice, reúnanse y me quitan a ese tipo, ¿no? Reunidos ustedes con mi espíritu en el poder del Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu se salve en la venida, a fin de que el espíritu, dice, no su espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo. Entonces, ese es un mandamiento, claro, pero es específico, circunstancial, para ese evento específico. No, yo he visto excomuniones hasta porque no viniste a la iglesia 2 domingos, no te vas a excomulgar, ¿ah? Porque Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 5, no, ese es específico. Pero, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 es permanente. Si alguno es hallado en alguna falta, ¿cuál falta? No, es que Pablo está presentando ahí algo que puede suceder en cualquier momento determinado de la vida. Y el griego está escrito en esa estructura de que allí no había una falta, allí no había alguien, o sea, no había un Gálata que estuviera en esa falta. O sea, lo voy a decir de esta manera, pero no quiero meterme en clase de griego. Si usted dice sí, eso es hipotético. Pero en griego hay una forma de decirlo, sí, ese algo está pasando, y hay otra forma de decirlo, sí, ese algo no está pasando. En Gálatas aparece eso en el primer capítulo. Si un ángel del Señor o nosotros mismos os predicamos un evangelio diferente, ese sí aparece en una forma no real. O sea, no hay un ángel del Señor. Yo lo puedo saber por contexto, pero también lo sé por la forma en que está escrito en griego. No hay un ángel enseñando, ni Pablo le está enseñando un evangelio diferente. Sea anatema. Y luego Pablo lo repite y dice, ya se los dije, si alguien nos enseña un evangelio diferente, sea anatema. Ese sí, sí es real. En griego está puesto como si hay uno que les está enseñando un evangelio diferente. Y Pablo lanza una maldición. Entonces, ese sí, allá en Gálatas 6, es hipotético. O sea, no importa la falta, no importa. Cuando alguien sea sorprendido en una falta, primero, no es cualquiera que lo va a juzgar, sino van a ser los espirituales. Vosotros que sois espirituales. Segundo, restauradle. Sí, pero mira, el de 1 Corintios capítulo 5 no lo restauraron, se lo entregaron a Satanás. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, mira, es que allá fue específico, aquí es general. ¿Ya? O sea, es diferente. Muy bien. Eso es lo que estoy presentando ahí. ¿Estás ante un mandamiento o simplemente un consejo? Y ese consejo es circunstancial o es permanente. Si estamos ante un mandamiento, para todos los tiempos debemos preguntarnos, esas son preguntas hermenéuticas, ¿por qué fue ordenado? ¿Para qué fue ordenado? ¿Y cómo podríamos aplicarlo en la actualidad? Pensemos un poquito en la restauración. Muy bien. ¿Cómo se restaura? A veces para restaurar algo usted necesita delicadeza. Yo me fracturé la clavícula jugando fútbol. El doctor que me atendió, no sé si era doctor o carnicero, no sé qué era. Pero el hombre hizo un mal procedimiento y me agarró demasiado fuerte. Total, mi clavícula no quedó bien. Hasta el día de hoy no está bien. Porque no pudo restaurar porque fue demasiado grosero. Entonces, hay un hermano que comete un pecado y usted le cae encima, usted no lo restaura. Sí, sí, me explico. No lo restaura. Muy bien. Usted puede destruirlo. Pero ahora viene la otra cuestión. Yo puedo caer, resbalarme y rasparme la rodilla. Muy bien. Se me hace una herida y vengo yo y digo que me voy a curar. Agarro algodón, agarro alcohol y como soy bien chillón, pues chillón quiero decir llorón que me da, que no soporto el dolor, entonces solo me echo gotitas, ya me limpié. No, mijito, eso tenías que limpiarlo de todo, entonces se me crea una infección. Entonces voy a la enfermería y viene la enfermera y la enfermera no me tiene ninguna compasión. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero agarra a ella y quita la costra y limpia como si estuviera lavando platos, ¿no? Pero lo que ella hace va a ser bueno para mí.
De hecho, yo lo hice con una mujer. Me dijeron, restaure a esta mujer y llego yo, voy a dar un estudio bíblico, debería regresar a la iglesia, no recuerdo cómo era la cuestión, pero la señora en cuestión empezó a prendió el televisor y le subía el volumen cuando yo le hablaba y cuando yo me callaba le bajaba el volumen. Y había una niña que me estaba pateando y ella solo la miraba. Bueno, entonces me enojé, me enojé porque soy humano. Me paré y le apagué el televisor y me paré frente al televisor. Y le dije hasta que de que se iba a morir, ¿no? Le dije, ¿usted cree que yo aquí estoy porque me da la gana? A mí me cae mal, usted ni siquiera quiero que regrese. Ay, que no regrese a la iglesia. Entonces, la cuestión es que me fui y yendo me encuentro a un hermano en la calle y le digo, yo creo que hoy sí cometí el peor error de mi vida. O sea, se me salió el viejo hombre. Era el último domingo, la última semana que yo estaba ahí, yo me fui, yo viajé. Pero el hermano me llamó y me dijo, adivine quién llegó a reconciliar. No, pues como que esta hermana lo que necesitaba era una buena regañada, ¿sí? Como lo que necesitaba no era que la trataran con delicadeza, sino que le hablaran como toca. Aquí es donde entra la sabiduría. Usted tiene el principio general, restáurale con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo. Pero a veces ser alcahuete no es bueno. Lo cortés no quita lo valiente, dice un dicho. El hecho de que usted vaya con espíritu de mansedumbre quiere decir que usted no va a ir altivo. Usted debe considerarse a usted mismo. ¿Cómo me gustaría a mí si yo estuviera en esa situación? Pero también, oye, si yo estuviera en esa situación, a mí no me gustaría que me llamaran la atención, pero usted sí tiene que llamar la atención. A mí me gustaría que me apañaran el pecado. No, sí, es lo que a usted le gustaría, pero usted no va a hacer eso, porque usted tiene que restaurarla. Y en la restauración va a haber dolor. Pero su carácter sí va a ser de mansedumbre. Pero aún con esa mansedumbre, usted tiene que decir lo que es correcto. ¿Cómo? Ahí va la sabiduría. Ahí va la experiencia. A esa es la razón por la cual los ancianos tienen que ser los más antiguos dentro de la congregación, los que más madurez y experiencia han adquirido, porque eso es otra cosa. ¿Cómo hacer el trabajo de Dios? No, eso es difícil, eso es complicado, ¿no? Oremos por nuestros ancianos para que siempre hagan lo correcto. Su trabajo no es fácil. Muy bien. Y por último, ¿qué hacer ante la ausencia de un mandamiento? Bueno, hemos seguido ejemplo aprobado, hemos seguido inferencia necesaria. ¿A qué se refiere esto? Mira, hay veces, sí, hay veces que la iglesia marcha bien, pero hay veces que la iglesia se topa con problemas. Citemos uno sencillito. Pues tenemos un local de la iglesia, muy bien. Tiene un primer piso y en el segundo piso tiene un pequeñito apartamento. Muy bien. Ahí pusimos a vivir a un hermano que tenía necesidad económica. Ok. Pero resulta que ahora ya ni es hermano, sino que arma fiestas todos los días y se pone a tomar alcohol ahí en la entrada. Ya le pedimos que se fuese, que se vaya, pero no quiere ir y dice que no lo sacamos de ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, llamemos al hermano Selvin y preguntémosle qué dice la Biblia. Y aquí va mi respuesta. La Biblia no dice nada de eso, porque no había un caso, o sea, así como ese, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Tenemos la voluntad de Dios. Sí, hermano, pero dígame qué dice la Biblia con capítulo y versículo. Y aquí está el problema de los antis. Este es el problema de los antis. Que los antis dicen, para todo lo que se hace en la iglesia, usted tiene que tener un capítulo y un versículo. Claro. Sí, pero para todos en la vida no hay eso. Entonces, está la mujer, el marido la manda al hospital cada fin de semana y hasta, esto es un caso real, ¿no? Hasta con el brazo fracturado la mandó. Pero el predicador le dice, usted no puede dejar a su marido. ¿Por qué? Porque no tiene un capítulo y versículo que diga que usted sí puede dejar a su marido. Entonces, sí, pero la va a terminar matando. O sea, la lógica te dice que la va a terminar matando. Sí, pero no hay un capítulo y un versículo. Ustedes no pueden sacar a ese hombre.
No pueden demandarlo. ¿Por qué no podemos demandarlo? Porque usted no encuentra un capítulo y un versículo. Más bien, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que es vergonzoso que se demande a un hermano delante de las autoridades. Sí, pero este ya no es hermano, ya lo excomulgamos de la iglesia, ya hasta toma todos los fines de semana. Ok, entonces yo solo le estoy mostrando un caso donde el mandamiento se queda corto. Allí es que entra el ejemplo aprobado. ¿Qué fue lo que se hizo en determinado momento y nos sirve como precedente? ¿O qué podemos nosotros inferir a partir de la Biblia, de la realidad, para aplicar? No va a ser todo el tiempo, van a ser momentos específicos en que uno puede en determinado momento guiarse, ¿no? Orar y guiarse. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Entramos al tiempo de las preguntas y respuestas.